Y regresamos ahora a nuestro estudio versículo a versículo del libro de Isaías al capítulo 5. Isaías capítulo 5. Y hoy llegamos a un pasaje que presenta un pecado que fue muy común en la época de Isaías y que también es un pecado muy común en nuestro día. Este pecado es la embriaguez, la borrachera. De acuerdo con la organización Euromonitor International, en el 2016 de todo el mundo, escuchen esto, de todo el mundo, México ocupó el 7º lugar entre los países que consumen más alcohol. Los top 7, o los 7 países que más alcohol consumen en el mundo son los siguientes en orden. China, 1, 2, Estados Unidos, 3, Brasil, 4, Alemania, 5, Rusia, 6, Japón y en 7º lugar, México. De acuerdo con la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco del 2016 y 2017, y cito, la amplia aceptación social del consumo de alcohol facilita el consumo en nuestra población. Inclusive el inicio del mismo muchas veces se da y se promueve dentro del núcleo familiar. Fin de la cita. De acuerdo con el grupo Milenio, esta misma encuesta documentó que el consumo de drogas aumentó 47% en los últimos 7 años. Y esto, escuchen, entre la población de los 12 a los 65 años de edad. Como sociedad realmente tenemos un problema serio con las drogas y el alcohol. Y claro, esta realidad en nuestra sociedad afecta también a la iglesia. Como sucede con toda iglesia, como lo ilustra la iglesia en Corinto, como nos explicó ayer nuestro querido Héctor, los pecados en los que vivimos antes de venir a Cristo muchas veces llegan a ser una lucha aún después de que el Señor nos salvó. Y esto se debe a que son hábitos que a veces nos cuesta trabajo quitarnos. Llegan a ser pecados en los que nos es fácil caer, como dice Hebreos 12, 1, 2, el pecado que nos asedia, que fácilmente nos enreda. Este estudio de la embriaguez en Isaías capítulo 5 nos ayuda a todos, algunos que quizás luchen con el pecado de la embriaguez, otros para entender lo que Dios piensa de este pecado, otros para saber cómo instruir y explicarle a alguien, quizás a tus hijos, nietos, un pariente, un conocido, cómo Dios ve la embriaguez. Vayamos entonces a la segunda parte de Isaías capítulo 5 y les recuerdo que este capítulo 5 de Isaías fue predicado por Isaías durante el reinado del rey Usías, alrededor del año 790 al 739 a.C. Y este capítulo concluye un mensaje que Isaías comenzó en el capítulo 2. Recuerden que en Isaías 5, en todo el capítulo, para que recuerden el panorama a dónde nos dirigimos, qué estamos estudiando, en Isaías 5 vemos 2 realidades de Israel que te advierten contra el pecado. Ya vimos la primera en los versículos 1 al 7, en donde Israel es comparado a una viña estéril. Y nos encontramos estudiando la segunda en los versículos 8 al 30, en donde Israel es condenada por su pecado. Recuerden que aquí en Isaías 5, 8 al 30, Dios enlista 6 pecados por los que condena a Judá, y son un ejemplo de las uvas agrias que Judá había producido, son una muestra de su desobediencia, uvas agrias siguiendo ahí la parábola de la viña estéril, de los primeros 7 versículos, y también confirman lo mucho que merecían el juicio de Dios por su pecado. Entonces aquí en Isaías 5, 8 al 30, Dios condena 6 pecados de Israel seguidos por juicio. En nuestro último estudio vimos el primero de los 6, recuerdan, en los versículos 8 al 10, amor por las posesiones. Hoy vamos a concentrarnos en el segundo de los 6, amor por el alcohol. Amor por el alcohol. Esto lo vemos en Isaías 5, versículos 11 al 17. Vamos a leer el texto antes de entrar a los detalles. Isaías 5, versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová,
ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será batido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Comencemos ahí con el versículo 11. Ay, otra vez, hoy en el hebreo, habla de lamento, un lamento por el juicio que vendría contra estos hombres, estas personas que estaban embriagándose de manera habitual. Y dice aquí el versículo 11, observen, ay de los que se levantan de mañana, en el hebreo, temprano por la mañana, observen para qué, versículo 11, para seguir la embriaguez, que se están, o en el hebreo, que se tardan hasta la noche hasta que el vino los enciende. Desde temprano hasta tarde, todo el día buscan seguir con su borrachera. Esto no es nada nuevo, como lo pueden ver desde ese entonces. Y observen en el versículo 12, y en sus banquetes hay arpas, en el hebreo lira, vihuelas, en el hebreo arpa, tamboriles, flautas y vino. La idea es que había mucha música, estaban en la fiesta, pero pecando de embriaguez. Y observen el versículo 12 al final. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. No les importaba lo que Dios estaba haciendo en el mundo, es la idea de esa frase. No les importaba la palabra de Dios, no les importaba el poder de Dios manifestado en su control providencial de las naciones y la historia. Estas son verdades. La obra de Jehová, versículo 12, la obra de sus manos son una realidad. Dios manifiesta su poder al controlar las naciones, la historia, pero a estos borrachos no les importaba. ¿Por qué? Vivían concentrados en satisfacer su sed de alcohol. Y observen cómo los juzgó Dios por esto, versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Una pausa ahí. ¿A qué se refiere esto? A que fue llevado al exilio. Esto se refiere a la cautividad babilónica. Esta cautividad estaba por venir en unos 140 a 190 años, a partir del momento en el que los israelitas de Judá escucharon esto por primera vez. Y continúa el versículo, observen, Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria, en el hebreo, hombres honorables, pereció de hambre y su multitud se secó de sed. La idea aquí del versículo 13 es que el hambre y la sed mataría a muchos. Y ahora observen aquí en Isaías 5:14 cómo el Espíritu de Dios presenta la muerte como una persona, personifica la muerte. Y dice aquí Isaías 5:14, por eso ensanchó, la idea de la palabra ensanchó en hebreo es abrió mucho. Dice aquí el 14, por eso ensanchó su interior el Seol, la muerte, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria, en el hebreo la nobleza de ellos, y su multitud, y su fausto, quiere decir ruido, y el que en él se regocijaba. Aquí lo que Dios dice en Isaías 5:14 es que Dios los juzgaría matándolos en la cautividad babilónica que vendría unos años después. Y al hacer esto, observen lo que haría Isaías 5:15. Y el hombre será humillado, y el varón será batido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero, versículo 16, Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, o en el hebreo con rectitud. Ahora, ¿cómo será exaltado y santificado Dios aquí? Al juzgarlos por su pecado. Porque al juzgarlos, Dios estaba siendo exaltado y mostrando su santidad. Y concluye, observen el versículo 17.
y los corderos serán apacentados o pastarán, según su costumbre. Esto es en su pastura, en el hebreo. Y extraños devorarán los campos desolados, o en el hebreo en ruinas de los ricos. Aquí la idea del versículo 17 es que, debido a que las propiedades de los ricos habrían sido devastadas y la gente muerta, aquí en el versículo 17 dice que los corderos pastarían sin problema en esas propiedades y además los extranjeros acabarían con las ruinas que quedaran. Y recuerden, hermanos, que este juicio vendría, versículos 7 al 8, por su amor a la embriaguez. Y para ayudarnos a entender en mayor profundidad lo serio que es a los ojos de Dios y lo mucho que destruye el pecado de la embriaguez, vamos a un texto que nos motiva a evitar el pecado de la embriaguez, y este texto es Proverbios 23, versículos 29 al 35. Proverbios 23, versículos 29 al 35. Este texto presenta las consecuencias destructivas del pecado de la embriaguez y lo hace con la intención de que evitemos este pecado. Proverbios 23, 29 al 35 es un texto muy importante en este tema. Es el pasaje más largo y más explícito de toda la Biblia que nos advierte en contra del pecado de la embriaguez. Aquí en Proverbios 23, 29 al 35 vemos uno de los pasajes más conocidos y más descriptivos de las Escrituras en esta área del pecado de la embriaguez, y observen cómo lo describe. Observen las consecuencias de la embriaguez. Observen cómo el Espíritu de Dios describe esto. Proverbios 23, 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? Estas dos preguntas presentan una realidad. ¿Quién va a sufrir? Estas palabras ay y dolor reflejan la tristeza en pensamiento y palabra del que se emborrachó. Está triste y lo expresa en sus palabras. ¿Por qué está triste? Quizás, como nos dan la idea los comentaristas Kelly y Delitzsch, está triste quizás porque desperdició tanto dinero en su borrachera y otros pecados relacionados con esto. Quizás está triste porque en su estado de embriaguez le robaron el coche, lastimó o hasta mató a alguien. Quizás está triste también porque descuidó el trabajo al emborracharse. Está triste por ver cómo su pecado de borrachera le llevó a cometer otros pecados. Quizás está triste porque sabe que va a perder el trabajo, la familia, por el malestar físico, porque tiene un daño físico irreparable, etc. Pero esta es una consecuencia del pecado de la embriaguez. Observen de nuevo el versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? Siguientes dos preguntas. ¿Para quién las rencillas? En el hebreo peleas. ¿Para quién las quejas? Estas dos preguntas describe las discusiones o peleas que el borracho ha tenido con otros. Observen la siguiente pregunta, versículo 29. ¿Para quién las heridas en balde? Observen la frase en balde, en el hebreo es sin causa. ¿Para quién las heridas sin causa? Estas son heridas sin causa, son heridas innecesarias, pero el borracho está lastimado, quizás porque alguien lo golpeó, o se pegó, o se cayó al estar borracho. Observen la última pregunta en el versículo 29. ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Lo amoratado traduce una palabra hebrea que significa rojo. ¿Para quién lo rojo de los ojos? La idea de esta pregunta es que el borracho no ve bien. ¿Para quién es todo esto? Versículo 30 nos da la respuesta. Para los que se detienen mucho en el vino. Esa palabra detienen se puede traducir también tardan. Para los que se tardan mucho en el vino. Observen el resto del versículo 30. Para los que van buscando en el hebreo aprobar la mistura o vino mezclado. En otras palabras, estos son los que se emborrachan. Aquí viene ahora la advertencia contra emborracharse, versículo 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra, o en el hebreo desciende suavemente. Aquí el versículo 31 describe el momento atractivo y agradable de ver y tomar el vino.
El versículo 31 advierte, observen, en contra de ser engañado por el placer de ver el vino, y de ahí el placer, o lo repito, el versículo 31 advierte en contra de ser engañado por el placer de ver el vino, y de ahí pasar al placer de disfrutar del vino al tomarlo. Como lo dijo un comentarista, del placer del sentido de la vista pasa al placer del sentido del gusto. En el versículo 31 solo vemos placer, deleite. Versículo 32, observen cómo termina ese deleite. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Esas dos palabras al final del 32, dará dolor, se pueden traducir soltará veneno. Observen, hermanos, que ese placer breve del versículo 31 se convierte en algo muy doloroso, versículo 32, como una mordida de serpiente, como un aguijón de áspid. Esto también apunta a lo destructivo que es el pecado de la embriaguez. Y hermanos, esto también puede ilustrar en términos generales el pecado en general. El viernes en el estudio de Proverbios preguntaba alguien sabiamente por qué alguien que peca y ve como, hablando de un pecado en particular, pero en general la pregunta era esta, se puede aplicar a cualquier pecado. ¿Por qué es posible que alguien peque y ve que el pecado lo destruye y sí quiere seguir pecando? Respuesta aquí está en los versículos 31 y 32. Porque todo pecado, escucha, todo pecado provee una medida de deleite temporal. Y también todo pecado, como lo dice aquí, hablando de la borrachera, versículo 32, todo pecado conlleva destrucción. Esto es característico del pecado. Inclusive esta verdad la reitera, recuerdan, Hebreos 11, lo pueden apuntar ahí. Hebreos 11, versículo 25, hablando de Moisés. Escuchen una característica universal de todo pecado. Hebreos 11, 25 nos dice, hablando de Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, mucha atención, Hebreos 11, 25, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cómo es posible que veas a alguien que peque y que el pecado, ese pecado en particular lo está? Podemos abordar los 31 y 32 de Proverbios 23. Pecamos, en parte, escucha, porque el pecado nos provee una medida de deleite temporal. Que podamos deleitarnos en algo que es una afrenta contra Dios, cualquier pecado, el que sea. Mentira, chisme, robo, adulterio, borrachera, lo que sea. Cualquier pecado es una realidad. El pecado provee una medida de deleite temporal y no debe ser engañado por esta realidad, como lo dice aquí el versículo 31 y 32, que no te deslumbre el deleite temporal superficial que provee el pecado, porque su dolor es mucho más profundo de lo que su deleite es para tu vida. Esta es la idea del versículo 31, obvio hablando de la embriaguez, pero extendiendo el principio a todo pecado en general. Véanlo de nuevo en el versículo 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. No hay nada ahí más que placer, ¿lo ven? Deleite, así es el pecado en general. Y aquí en particular, de manera específica, el pecado de la embriaguez, versículo 32, más al fin, en otras palabras, ese deleite del versículo 31 dura poco tiempo y tiene un fin. Y cuando llegue el fin, entonces, versículo 32, va a doler. Y va a doler profundamente. Además del versículo 29, ya vimos parte del dolor en el 29, para quién será el ay, el dolor, etcétera. Además del versículo 29, los versículos 33 al 35 nos siguen describiendo las consecuencias dolorosas de la embriaguez, obsérvenlas. Proverbios 23, 33. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Esto significa que el borracho se imagina que ve cosas. Continúa. Y tu corazón hablará perversidades. El corazón, recuerden, en la Biblia se refiere a la voluntad, incluye, encierra la voluntad, pensamientos y sentimientos. Tu corazón, dice aquí, versículo 33, hablará perversidades. En otras palabras, si te emborrachas, la maldad de tu corazón no tendrá refreno y se manifestará en tus palabras pecaminosas.
Aquí en el versículo 33 vemos un principio que inclusive se puede extender a las drogas, como lo señala el comentarista Harris. Escuchen, bajo la influencia del alcohol, una persona hace cosas que no haría estando sobrio. Estar bajo la influencia del alcohol o de las drogas le roba la razón a una persona. Además, versículo 34, observen, Proverbios 23, 34, otra consecuencia de la embriaguez. Serás como el que yace en medio del mar. Observen esa frase, serás como el que yace. Esa palabra yace significa en el hebreo está acostado. Serás como el que está acostado en medio del mar. Y añade al final del 34, o como el que está, en el hebreo, el que está acostado en la punta de un mastelero o mástil. Ahora piensen, ¿qué pasa si estás acostado en medio del mar o en la punta del mástil de un barco? Te mareas. Si te emborrachas, te sentirás mareado. Y probablemente, como muchos que se marean en un barco, terminarás vomitando. Como sucede con muchos que se emborrachan. Qué desagradable, ¿no es cierto? Y también estarás confundido. Y tu vida estará en peligro, como la de alguien que está en alta mar o en la punta de un mástil. Y continúa, observen el versículo 35. Y dirás, me hirieron, en el hebreo me lastimaron, mas no me dolió. Me azotaron, o en el hebreo me golpearon, mas no lo sentí. Quizás aquí también está la mujer que fornicó con un hombre estando borracha, pero ni siquiera se acuerda de quién fue o cómo fue. Aquí vemos, por así decirlo, los efectos anestéticos del alcohol en un borracho. Prácticamente fue como si estuviera dormido. Dormido. A diferencia de una anestesia en un quirófano, obviamente estás en manos de normalmente gente responsable, ¿verdad? Un doctor. Pero un borracho está en manos probablemente otros igual o peor que él, que obviamente toman ventaja de su estado, por así decirlo, anestesiado de borrachera. Como lo vemos en el resto del versículo 35, obsérvenlo de nuevo. Aquí nos dice, vean de nuevo el 35, dice aquí, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Esto de que lo hirieron y lo azotaron y no lo sintió, aparentemente lo anima a volver a emborracharse. Porque dice, observen al final del 35, cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Esa frase, cuando despertare, en el hebreo es una pregunta. Aquí dice el borracho, ¿cuándo despertaré? Aún lo volveré a buscar. Eso es lo que dice el texto. Observen que a pesar de todo lo que sufre el borracho, quiere volver a emborracharse. ¿Cómo es posible que después de sentirse triste, de perder dinero, amigos, el honor de una vida honorable, coherente, bajo control, de haber actuado como de una manera hasta que muchas veces ni podemos decir, de manera vulgar, vergonzosa, ¿cómo es posible que después de haber perdido honor, amigos, familia, trabajo, después de haber dicho y hecho cosas que no habría hecho ni dicho sobrio, cómo es posible que después de todo el sufrimiento y daño físico que ha traído a su vida por su pecado de embriaguez, quizás de ser golpeado, de haber estado en tanto peligro, a lo mejor terminó en la sala de urgencias o en el hospital, estuvo mareado, quizás vomitando y ni siquiera sintió, se acordó de lo que pasó? ¿Cómo es posible que este hombre quiera volver a emborracharse? Les pregunto, ¿es racional? Por supuesto que no. ¿Pero por qué lo vuelve a hacer? ¿Por qué quiere volver a hacerlo? Lo dice el texto claramente. ¿Cuándo despertaré? Aún lo volveré a buscar. ¿Por qué? Varias razones a la luz del texto. Versículo 29, puede ser porque quiere escapar de su realidad dolorosa a la que lo ha llevado su pecado. Recuerden, ahí en el versículo 29 vive en un ay, en un dolor. Quizás quiere volver a emborracharse porque quiere volver a disfrutar, versículo 31, de ese placer temporal que le trajo el vino. Y esta es una advertencia. No te emborraches. No te emborraches. No sea que cultives el hábito de la borrachera.
Porque como pueden ver aquí en el 35, esto es lo que vemos. Esta persona ya está cultivando el hábito, ya está en el hábito, porque ya se recuperó de su borrachera en el 35 y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. ¿Cuándo despertaré? Aún lo volveré a buscar. Este hombre ya está en un hábito, esta persona. Y como una implicación práctica, no creas que si te rodeas de borrachos y tú no tomas, a ti no te va a pasar nada. Porque es clásico, ¿no es cierto? Quizás con ciertas amistades o parientes, hombre, acompáñanos al antro, hombre, no pasa, bueno, no tomo, voy a cuidarlos, voy de chaperón, yo manejo, hombre, los cuido, vente, vámonos, jaja, jojo, y ahí vamos, y hasta te sientes como filántropo, una buena obra. Es noble ir a cuidar a los cuates o a los parientes borrachos. Los voy a cuidar, hay que cuidarlos. ¿Sabes qué? Esto te puede afectar a ti. No seas necio, no seas francamente tonto. Veámoslo a la luz del texto. Por ejemplo, versículo 29, las discusiones o peleas en las que se mete el borracho pueden afectarte a ti simplemente por estar con él. Y lo hemos visto, algunos lo hemos vivido, algunos lo hemos oído, que están ahí en un antro y el otro borracho hizo algo que no debía y le tiró la onda a la de al lado y pues como tú estás con él, te toca a ti parejo y te golpearon, si no es que te mataron o terminaste en el hospital, ¿no es cierto? O, versículo 33, estás de supuesto cuidador de alguien que no razona, y ya se quiere salir del auto a 80 kilómetros por hora y otras barbaridades, ¿verdad? Y resulta que es un poquito más alto y fuerte que tú. Puede exponerte esto a peligros por la conducta irracional del borracho. O, versículo 33, el estar oyendo sus perversidades puede llevarte a pecar de otras maneras, te expone a tentación de otras maneras, lo que dice. Alguien que vive emborrachándose como estilo de vida, escucha, muestra que no conoce a Dios y que va camino al infierno. ¿Por qué decimos esto? Vean lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, Gálatas 5, 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican en el griego de forma habitual, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú te dices cristiano y como estilo de vida te emborrachas, es la constante en tu vida, versículo 21, no vas a heredar el reino de Dios. Ahora, pregunta, ¿es posible que un creyente genuino se emborrache y viva lo que vemos en Proverbios 23? Sí. Véanlo en Romanos 13, 13 y 14. Romanos 13, 13 y 14. Aunque no es su estilo de vida, aunque no es esclavo este pecado, puede llegar a cultivar este hábito. Romanos 13, 13 y 14. Recuerden aquí, Pablo le escribe a los cristianos en Roma y les dice, Romanos 13, 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En otras palabras, no debemos satisfacer los deseos de la carne y emborracharnos, sino vestirnos del Señor Jesucristo. Esto es, pensar y actuar como el Señor Jesucristo. Ahora, alguno podría pensar, bueno, lo de Proverbios 23 lo ven inconversos, pero ¿es posible que un creyente llegue a emborracharse así? La Biblia nos da tristemente varios ejemplos de ellos. Vamos a ver un ejemplo de las consecuencias del pecado de la embriaguez en un creyente. Y para ello vamos a 2 de Pedro 2, 7 al 9. 2 de Pedro 2, 7 al 9. 2 de Pedro 2, versículos 7 al 9. Aquí está Lot. 2 de Pedro 2, 7. Hablando Dios del juicio que va a traer sobre los falsos maestros y cómo Él
guarda a los creyentes genuinos, 2 de Pedro 2:7, y libró al justo Lot, justo, declarado justo por la fe únicamente, era creyente genuino, salvo. Y libró al justo Lot, 2 de Pedro 2:7, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Recuerden, me vi ahí en Sodoma. Versículo 8, porque este justo, lo repite, segunda vez, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, tercera vez, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Por contexto, aquí la ilustración de un piadoso es Lot, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Injustos, pero Lot era justo. Ahora, hermanos, esto era para prepararlos, porque probablemente si no fuera por este texto de 2 de Pedro 2:7 al 9, por lo que vamos a ver de Lot en Génesis 19, concluiríamos francamente que Lot no fue creyente. Pero Lot, escucha, es una ilustración trágica de cómo puede un creyente llegar a pecar y cosechar las consecuencias dolorosas y vergonzosas de su pecado. Y en el caso de Lot, el detonador de una vida de vergüenza y sufrimiento fue el pecado de la embriaguez. Véanlo en Génesis 19. Génesis capítulo 19. Observen el versículo 30. Génesis 19:30. Aquí tenemos a Lot en Génesis 19:30, después de que Dios destruyó su hogar en Sodoma. Génesis 19:30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Recuerden que su esposa murió. Observen que no se quedó en la ciudad que les había pedido a los ángeles quedarse, según Génesis 19:20 al 22. Él está en una cueva. Nos dice aquí, vean de nuevo el versículo 30, porque tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Quizás por la impresión de la destrucción, se sintió más seguro quedándose en una cueva, porque recuerden que fue impresionante. La destrucción, fuego y azufre de los cielos destruyó de manera fulminante inmediata a Sodoma. También es probable que tuviera miedo porque los habitantes de Zoar le fueran a hacer algo, siendo ellos los únicos 3 sobrevivientes. Pudo haber Lot pensado, oye, voy a ir a Zoar y van a decir, qué raro que solo ustedes 3 sobrevivieron. Y quizás hubieran pensado, ustedes 3 probablemente causaron la destrucción. Entonces están en esta cueva y observen lo que sucede. Versículo 31. Uno de los textos probablemente de toda la Biblia más vergonzosos, más despreciables en términos de descripción de pecado. Génesis 19:31. Entonces la mayor, esta es la hija mayor, dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Versículo 32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. La hija mayor le dice a la menor, mira, como nuestro papá es de edad avanzada y no hay con quien tengamos relaciones para tener hijos, como la gente acostumbra, embriaguémoslo para acostarnos con él y así tener hijos, para tener relaciones con nuestro papá y así tener hijos. Aparentemente ella pensaba que la catástrofe había matado a toda persona en la tierra, excepto por ellas y su padre. Y observen cómo esta hija mayor muestra que ella quería hijos tanto que estaba dispuesta a cometer esta perversión. Ahora recuerden que aquí la ley no se había dado aún, sino hasta Éxodo 20, la ley mosaica no había sido dada. Aunque la ley no había sido dada todavía, ellas sabían que estaba mal, escuchen esto, como lo confirma el hecho de que necesitaban embriagar a su papá para poder pecar de esta manera. Esto implica que si le hubieran propuesto esto al papá, estando el papá en sus 5 sentidos, el papá habría rechazado la propuesta. Ellas sabían que su papá no iba a aceptar la propuesta y por eso tenían que embriagarlo para que entonces pudieran cometer incesto con él. Ahora escuchen esto. El hecho de que la hija mayor propusiera embriagar a su papá Lot apunta a que Lot probablemente tomaba lo suficiente como para que sus hijas pensaran que no habría problema en embriagarlo. Y el resto del texto lo confirma, como lo veremos. Observen, hermanos, otra lección. Una propuesta tan perversa por parte de esta hija
refleja el impacto que vivir en Sodoma había tenido en su vida. Aquí tienen ustedes una ilustración aterradora de lo que te puede pasar cuando te rodeas continuamente de ideas y personas que deshonran a Dios. Puedes terminar viendo el pecado como algo no tan malo, como algo que se justifica. En otro contexto es el principio que vemos en 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nada de que no te afecta irte con tu compadre todos los sábados, porque según tú lo vas a evangelizar en lo que él se emborracha. Nada de que no te afecte estar con tus amigos de la primaria y secundaria y con tu familia inconversa continuamente de manera cercana, te va a afectar. Te va a afectar. Y lo reitera la Biblia una y otra y otra. No estamos diciendo que vivamos aislados del mundo, no, pero que selecciones, como nos manda la Biblia, a tus amistades, a tus compañías cercanas, porque van a tener una influencia en ti. Entonces, observen de nuevo en Génesis 19:32 la propuesta de la hija mayor a la menor. Ella le dice, Génesis 19:32, ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Ahora observen que aquí la hija menor pudo haberle dicho a la hija mayor, de ninguna manera, ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible que te atrevas a pensar algo así? Pero la hija menor aceptó la propuesta de la hija mayor, y observen cómo pecaron contra Dios y su padre. Génesis 19:33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Observen, hermanos, qué espantoso. Observen que pecaron contra su padre en varias áreas. Lo engañaron, lo llevaron a pecar de embriaguez, de fornicación, y obviamente lo deshonraron terriblemente. Y desde el punto de vista de la responsabilidad de Lot, observen que su pecado de embriaguez lo dejó vulnerable para pecar de fornicación con su hija mayor. La implicación es que si él no hubiera estado borracho, esto no habría pasado. ¿No es cierto? Él fue responsable por haberse embriagado. Y encima de esto, al final del versículo 33, observen que dice que él no sintió cuándo se acostó con ella, ni cuándo se levantó, tal como lo vimos en Proverbios 23, no tuvo conciencia de lo que pasó. Me azotaron, mas no lo sentí. Y observen, hermanos, la tragedia no ha terminado, versículo 34, Génesis 19:34. El día siguiente, dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, demos de beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Observen esta impía, descarada, sinvergüenza en su pecado. En lugar de que la hija mayor estuviera arrepentida, ahora le propone a la menor que repitan el plan macabro de la noche anterior, que embriaguen otra vez a su papá. Y la hija menor pudo otra vez haber rechazado esta propuesta perversa, pero no lo hizo. Versículo 35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Observen, hermanos, que Lot se emborrachó una noche tras otra. No vemos en él arrepentimiento de su pecado de embriaguez entre las dos noches. Pudo haber dicho en la segunda noche, ¿sabes qué? Perdóname. Le pedí perdón a Dios, me siento terrible, no solo física, sino también espiritualmente, perdóname, perdónenme hijas, me emborraché. ¿No? ¿Se emborrachó un día? ¿Al otro día se emborrachó? No hubo en él arrepentimiento de su pecado de embriaguez, y esto probablemente confirma que había cultivado un hábito pecaminoso de emborracharse. Este parece ser, escuchen, otro indicador terrible de lo mucho que le afectó vivir en Sodoma, como a ti y a mí. No piensas que no te afecte, hombre, no me va a afectar, no. Ve cómo piensas y cómo hablas. No, no es normal cerrar negocios borracho. Es que así le hace todo el mundo. No importa que le haga todo el mundo, es un pecado delante de Dios como lo estamos viendo. Es que me voy a quedar sin trabajo. Qué bueno. Gracias a
a Dios, ese trabajo no te ayuda porque te lleva a pecar. Búscate otro trabajo. Este parece ser otro indicador terrible otra vez de lo mucho que le afectó vivir en Sodoma. Recuerden, lo vimos en nuestro último estudio de Isaías, mejor comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejor comiendo frijolitos, tortilla en una casa rentada con poquito, feliz, gozoso, en paz, honrando a Dios, que con tu casona y tus autos y tus viajes, como resultado de tener un trabajo en donde estás pecando para obtener dinero. Quizás emborrachándote según tú para que entonces le quedes bien al cliente y cierre contigo los negocios millonarios. No vale la pena y deshonras a Dios y estás sufriendo y te expones a su juicio. Observen el versículo 36. Génesis 19, 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Versículo 37. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Versículo 38. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Hermanos, ¿se pueden imaginar cómo se habría sentido Lot cuando supo que sus hijas estaban embarazadas y peor aún, que sus nietos eran sus hijos? Y este incidente vergonzoso quedó registrado por el Espíritu Santo para que generación tras generación de israelitas y también gentiles como nosotros conociéramos el origen de los moabitas y los amonitas. Quizás en este punto Lot habría vivido el dolor del sufrimiento de Proverbios 23. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién los dolores? ¿Para alguien como Lot? Quizás en este punto Lot habría vivido algo de ese sufrimiento que vive el que se emborrachó cuando se da cuenta de que lo que hizo perdió debido a su pecado de embriaguez. Al igual que Lot, las consecuencias del pecado de la borrachera pueden ser de por vida. Y Génesis 19 también es una seria advertencia de que tú, aun si eres creyente genuino, puedes llegar a pecar en general y terminar el resto de tu vida sufriendo por las consecuencias de tu pecado. Y claro, como Lot, si no tenemos registro de que confesó su pecado, pero en general, como dice la palabra de Dios, cuando tú como un creyente genuino pecas y confiesas tu pecado a Dios, Él te perdona, restaura tu relación con Él, obvio no pierdes la salvación, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1, 39. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni nuestro pecado, pero tu relación con Él es afectada. Pero una vez que la confiesas tu pecado, Él te perdona, Él te lleva al cielo, sí, pero al igual que Lot, Dios puede permitir que vivas las consecuencias de tu pecado de por vida. En mis años de preparatoria, conocí un compañero que estaba en silla de ruedas. Y hasta el día de hoy recuerdo una plática que tuvimos. Un día le pregunté, oye, ¿por qué estás en silla de ruedas? Ya teníamos cierta relación. Le dije, ¿por qué estás enfermo? ¿Qué te pasó? Y él me respondió, porque hace unos años estaba en Acapulco con unos amigos y estaba sentado en un balcón, pero estaba tomado y me caí. Se había caído de un segundo piso por haber estado borracho. Y como consecuencia de su borrachera quedó paralítico de por vida. A los 16, 18 años de edad. Estas verdades, hermanos, las presentamos como la palabra de Dios con la intención de motivarnos a evitar el pecado de la embriaguez. Recuerda, puede dejarte consecuencias de por vida, como lo hizo con Lot y sus hijas. Y si estás pecando en esta área como cristiano, debes arrepentirte por dejarte ser controlado por el alcohol. Debes arrepentirte de eso y empezar a ser controlado por el Espíritu Santo. Y recuerden, controlado por el Espíritu Santo cuando obedeces la palabra de Dios. Recuerden, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución o desenfreno, disipación. Antes bien, sed llenos o sed controlados por el Espíritu. Como cristiano, eres controlado por el Espíritu de Cristo al ser controlado por la palabra de Cristo. Recuerden el pasaje paralelo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En otras palabras, cuando eres obediente a las Escrituras, el Espíritu de Dios te controla.
Pero si te emborrachas, el alcohol te controla, lo cual es un pecado que Dios juzga y destruye tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor. Tú sabes que necesitamos oír estas verdades. Tan fácil es, otra vez, por las influencias pecaminosas que nos rodean, suavizar tanto el pecado de la borrachera como algo que es una experiencia más, algo simpático, algo que todo mundo hace, que no es tan serio. Pero no es así. Tu palabra es clara. Oramos que estas verdades nos simbren hasta lo más profundo de nuestro ser. Para aquellos que quizás en esta mañana estén viviendo en un estilo de vida de borrachera, oramos que tu Espíritu rompa la dureza de su corazón y aunque se digan cristianos, los hagas ver, Padre, que si viven disfrutando habitualmente, deleitándose en este pecado, necesitan reconocer su pecado, necesitan reconocer que no pueden cambiar y que clamen a ti como el publicano pidiendo tu misericordia, reconociendo su pecado y rogándote que los salves, recordando que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores como cualquiera de nosotros. Que clamen a ti en base a la vida, muerte, resurrección de Cristo, no sus obras. Para aquellos que quizás son salvos y realmente te conocen, pero están luchando con este pecado, oramos, Padre, que tú uses tu palabra para llevarlos a ser fortalecidos, a que estén repasando, meditando, esforzándose a través del poder de tu Espíritu, al meditar en tu palabra, al memorizar estas verdades, al darle la espalda a la tentación, al evitar cualquier influencia que los exponga a verse tentados a emborracharse. Para aquellos que quizás, Padre, viven con alguien en esta situación, sabemos que es algo sumamente doloroso. El pecado salpica a los que rodean al pecador que lo está cometiendo. Oramos, Padre, que tú en tu gracia los fortalezcas, se aferren a ti, les des, recuerden que no les vas a dar más de lo que puedan soportar y sigan buscando ser un testimonio mediante una vida de obediencia, de amor a esa persona, a ese amigo, a ese ser querido que está luchando con este pecado de borrachera. Gracias por esta mañana, por esta iglesia amada, por el privilegio que nos diste de congregarnos hoy y de adorarte de esta manera tan deliciosa para la gloria de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, estamos despedidos.